Eh, Buenas tardes a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Misionera Sorek. Les bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que durante estos días Dios haya sido bueno y haya sostenido su familia de una manera muy especial. Quiero recordarles que estamos en un ayuno. eh, Estamos cada día teniendo algunos temas de oración y quiero recordarles que los temas de oración son fortaleza para quienes no tienen esperanza el día de hoy, para que Dios nos ayude y no se pierda la fe, y estamos orando para que la gente pueda hallar consuelo y dirección de Dios en este tiempo. Bien, vamos a empezar hoy con la cuarta palabra. Hoy nos corresponde estudiar acerca de la palabra que vamos a encontrar en Mateo capítulo 27 versículo 46. ¿Sí? Entonces yo lo voy a invitar a usted para que tome su Biblia, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, y vamos a leer del versículo 45 en adelante. Dice la Biblia: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en una caña y le dio de beber. Pero los otros decían: dejad, veamos si Elías viene a librarlos. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Bien, ah, parece ser que podríamos pensar en este tiempo que esa palabra del Señor Jesús, en un momento tan difícil de su vida, eh, estuviera mostrándonos a nosotros que Él había perdido la esperanza en aquel Dios que había predicado por mucho tiempo. Yo quiero que hoy usted me acompañe a ver eh, qué es lo que realmente significan estas palabras, o qué deben de significar para nosotros en este día. Cuando leemos los evangelios, las circunstancias que rodean la muerte de Jesús saltan a la vista. Eh, Recuerden que Jesús lleva preso desde el día anterior. La intensidad de sufrimiento físico, psicológico y emocional es demasiado. Jesús ha estado recorriendo la ciudad, ha sido golpeado, ha sido maltratado. Ahora tuvo que llevar su cruz hasta el monte para ser crucificado. El Señor había sido literalmente masacrado por los soldados romanos antes de llegar a la cruz. Y no podemos minimizar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para Él recibir sobre su vida la maldad de toda la humanidad. Tuvo que haber sido cruel y tuvo que haber sido muy doloroso. Aun cuando nosotros sabemos que Jesucristo era 100% hombre y es 100% Dios, esto nos tiene que llevar a nosotros entonces a entender que cómo funcionaría su cuerpo en medio de esta situación. Era el intenso dolor. Recuerde que si él era hombre, él sufría igual que sufre usted, que sufro yo, al tener algún dolor en su cuerpo. Eh, Algo que me llama la atención en este texto es que estas mismas palabras las vamos a encontrar nosotros en el Salmo número 22. Dice el Salmo 22, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto me hace pensar a mí que Jesús, entonces, cuando está expresando estas palabras, no está expresando un sentimiento de desamparo físico como nosotros pudiésemos entender. Por el contrario, tengo presente que todas las cosas que hizo Jesús durante su tiempo en la tierra fueron el cumplimiento de las profecías y de las palabras del Antiguo Testamento. Por eso, cuando encontramos estas mismas palabras en el Salmo, tenemos que tener en cuenta entonces que Jesús lo que está haciendo es llamando la atención de las personas. Y llama la atención algo: si la gente que estaba con Jesús y que estaba siguiéndolo y que estaba viéndole cómo estaba siendo crucificado, entonces tengo que entender que esas palabras tenían que tener un significado especial para aquellas personas. La pregunta es: ¿por qué en el texto hacen la traducción de lo que significa las palabras de Jesús? Eso me lleva entonces a ver
que durante ese tiempo en que Jesús está siendo crucificado, las personas muy posiblemente no estaban siendo entendedoras de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Recuerde que durante el primer siglo, cuando Jesús está en la tierra, las palabras o el idioma mejor que estábamos usando durante este tiempo no es solamente el griego, el koiné, sino que había otro tipo de idiomas como el arameo. Es más, en estos evangelios solamente se usan dos palabras en arameo. Y una de ellas es esta, Eli Eli lama sabachthani. La otra palabra que el Señor usa o que los evangelistas usan en estos evangelios es el Abba, Abba Padre, que es la forma en como Jesús se refería a Dios, ¿sí? En palabras nuestras, el Abba Padre significaría como papá, papito, papacito, como muestra como una familiaridad con la persona a la cual se le está dirigiendo. Y la segunda palabra que estamos usando ahora es Eli Eli lama sabachthani, ¿sí? Estas palabras aseguran de que Dios bajo ninguna circunstancia estaba abandonando a Jesús. Y el significado de estas palabras aquí es que no podemos perder de vista de que Jesús está tomando el pecado de la humanidad sobre sí mismo para traer libertad. Entonces tenemos que recordar que antes de Jesús se está haciendo un sacrificio con un cordero para el perdón de pecados. Pero ahora con Jesús lo que nosotros estamos teniendo es un Jesús crucificado para perdonar todos nuestros pecados. De ahí que este grito desgarrador de Jesús en la crucifixión de pronto puede impactar mucho nuestro corazón. ¿Cómo puede ser que este Jesús que dice que cuando está en el templo y el diablo le dice que se lance porque la Biblia dice que sus ángeles vendrán y le sustentarán y no permitirá que su pie tropiece en piedra, cómo en este momento de crisis y dificultades viene a decirle al Señor que no lo desampare? Pues bien, este texto lo que me está mostrando es el inmenso amor que tiene Dios, Jesús, por la humanidad. Es un acto de amor estas palabras. Les está diciendo a los oyentes, a las personas que están allí viviendo con Él este sufrimiento, que es el momento de recordar, que es el momento de recordar. Recuerden que Jesús es uno de los maestros de la época y que cuando ellos tienen su Torá, cuando están leyendo su palabra, no vienen dividida como las nuestras, con versículos y capítulos. No, Señor. Ella es completamente de corrido. No hay forma de identificar de una a otra. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese momento? Resulta que cuando alguien quería hacer referencia a un salmo, lo que tenía que hacer para que la gente recordara el salmo era decir las primeras palabras que estaban escritas en ese salmo. Ahora podemos ir entendiendo. Jesús lo que está haciendo es refiriéndose al Salmo 22 en un momento de angustia. Y se está refiriendo en el Salmo 22 porque el Salmo 22 comienza con dolor, con angustia, con tristeza, con dolor en su corazón de que necesita que ya termine en este sufrimiento. Pero cuando usted va terminando el Salmo 22, usted va a encontrar que el Salmo 22 termina con victoria, con gozo, con la satisfacción de un deber que ha sido cumplido, ¿sí? Entonces, Eli Eli lama sabachthani, en el idioma nuestro o en palabras que podemos entender, lo que traduce es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Estas palabras entonces lo que tienen que hacernos o lo que nos hace el llamado es a recordar qué es lo que nos ha prometido Dios en los momentos de angustia. Jesús es un hombre igual que todos nosotros y también vive momentos de angustia como quizás en este tiempo hemos estado viviendo usted y yo. Durante este tiempo usted quizás ha estado renegando o ha estado en sufrimiento o ha estado en necesidad, pero yo quiero que en esta Semana Santa usted pueda entender que al igual que usted, Jesús ha estado en angustia, pero no acudió a Dios para quejarse. Por el contrario, acude a Dios a recordarle su palabra, de que aun cuando haya mucha angustia en su alrededor, aun cuando sea muy fuerte el dolor,
aun cuando las circunstancias no sean las mejores, sean injustas como le fue a él, no se debe perder la fe y la confianza en Dios, que es el único que tiene el control de la situación. ¿Sí? En estos momentos de angustia con Jesús, lo que hace Jesús es recordarle a sus hermanos que todas aquellas palabras de Dios hacia el ser humano siempre son palabras de bien y de bendición, aun cuando nosotros solamente veamos las circunstancias. En la boca del Señor se encuentran estas palabras para que la gente pueda entender que lo que está haciendo es una oración a Dios para decirle que es necesario que baste el sufrimiento. Mire lo que dice el Salmo, dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí descanso, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperan nuestros padres, esperaron y tú les libraste. Lo que está haciendo Jesús es recordándole a la gente que a pesar de la circunstancia debe de existir en nuestro corazón la esperanza de que Dios va a hacer algo especial en cada uno de nosotros. No es justo que pensemos que estas palabras son como la desgracia de Jesús en este momento, porque podría la gente haber dicho en ese tiempo que Jesús fracasó. Mire lo que dicen ahí en el Evangelio: a Elías llama a este. Es decir, la gente lo que veía era el desespero de Jesús y buscaba respuesta en cualquiera, y no era eso lo que quería Jesús. Lo que quería Jesús era que la gente entendiera que con esas palabras lo que estaba diciéndole a la gente era que Dios respondería su oración aun cuando las circunstancias eran difíciles. Yo les decía que estas son las palabras en arameo. El arameo en este tiempo, en este primer siglo, es el idioma de la gente más humilde y más sencilla de la época. Esto demuestra que Jesús estaba refiriéndose en aquellos que sufrían las necesidades de la época. Los estudiosos afirman que la comunidad primitiva, ¿sí?, era aquella que estaba, digamos que a la merced de lo que otros quisieran tomar decisiones por ellos. Era completamente inusual que las personas con dinero o que las personas de buena posición se refirieran en este idioma. Y por eso se hace necesario hacer la traducción del arameo al hebreo, al griego, al latín, para que la gente entendiera que lo que Jesús está haciendo es demostrando que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios para nosotros como seres humanos. ¿Cómo ver nosotros entonces este texto? Hoy, o en esta semana que la gente está en recogimiento, hoy que nosotros hemos estado en confinamiento, hoy que se da el tiempo para que la gente de alguna manera comience a voltear sus ojos a Jesús. Muchos en las redes o aún en nuestras familias han comenzado a criticar dónde está Dios. Y el tema no es dónde está Dios. Dios está donde cada uno de nosotros lo hemos encerrado. Lo hemos dejado en nuestro trabajo, lo hemos dejado en nuestros afanes, lo hemos dejado en cada una de esas circunstancias a las que les hemos dedicado mucho tiempo. Cuando Jesús está clamando al Padre, le está diciendo: mire, este sufrimiento es tan grande, este sufrimiento es tan profundo, pero es tan necesario, porque Jesús está ahí, porque Él es consciente de lo que Él tiene que hacer para que usted y yo recibamos la salvación. Jesús está ahí clamando al Padre para que se haga su voluntad, pero es por amor a nosotros, no es por un orgullo personal. No puede ser difícil entender para nosotros cómo Jesús toma el liderazgo y toma sobre sí el pecado de la humanidad, ¿sí?, y lo lleva sobre su cuerpo, entregando su vida para que usted y yo podamos reconocer que Dios es eterno y que tiene un plan con nosotros. Jesús lo que está haciendo es volverse inmundo para Dios, para salvar nuestra vida. De hecho,
Tendríamos que decir entonces que cuando Jesús está cargado de pecado, hay algo que rompe con lo que venía siendo la vida de Jesús. Jesús siempre tuvo una comunión continua con el Padre. Él decía, Dios o el Padre y yo, uno somos. No había una diferencia ahí. Pero cuando está cargado de pecado, el Dios Padre no puede verlo, porque recuerden que Dios es santo y mira de lejos el pecado. Entonces ese es un momento en el que Jesús hecho hombre, habiendo tomado todo nuestro pecado, se hace inmundo para su Padre, solamente con la razón de que usted y yo nos acerquemos a ese Padre limpio, seamos aceptos ante Él. Para Dios el pecado es algo tan serio que para redimir a la humanidad tuvo que entregar a su Hijo. Y la paga de ese pecado fue la muerte de su Hijo. Jesús muere en una cruz porque es imposible salvar al hombre de otro modo. No hay otra forma de salvar al ser humano. Jesucristo sufre la cruz del Calvario, el infierno que todos nosotros merecíamos por causa de nuestra transgresión. Él recibe la ira de Dios, que es santo, sobre él. Y es por eso que la Escritura dice que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó sobre sí la ira o la justa ira de Dios por nuestros pecados. Y lo hace voluntariamente, por amor a nosotros. Por eso, esta es una palabra de amor a la humanidad. Ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22 no fue una expresión de duda, sino de agonía. Cristo sabía desde el principio que tenía que llegar ese momento. Él sabía lo fuerte que iba a ser ese momento. Él sabía lo que iba a suceder. Pero por amor a nosotros, Él decide voluntariamente aceptarlo. Y su exclamación, su petición a Dios Padre es como que ya no aguanto más. Como que ayúdeme. No me dejes solo en estos momentos difíciles. Él lo que le está pidiendo es acorta el tiempo para que yo pueda soportar lo que es necesario para que el mundo sea salvo. Él sabía que al morir la muerte no tendría vigencia sobre él. Jesús sabía que llegaría el momento en el que todo esto cesaría. Todo este dolor, toda esta angustia, todo este sufrir, que tendría un fin especial para el ser humano, tendría que acabar. Y Él sabía que la salvación del ser humano iba a depender solamente de este momento. Aquí ya no importaban los milagros, las resurrecciones, las predicaciones. Era este momento el punto clave de toda su vida, de todo su llamado. El sostenerse en Dios para que su sacrificio fuera aceptado por Dios y que cuando Dios viera al ser humano ya no viera su pecado, sino que nos viera a través del sacrificio en la cruz y que de esta manera muchos pudiéramos acercarnos a Dios. Hoy tendríamos que recordar qué tan oscuro ha sido nuestro pecado, qué tan oscura ha sido nuestra vida y cómo Dios aún sigue teniendo misericordia de nosotros. Hoy tenemos que ver que muchos de nosotros tomamos el pecado a la ligera. No nos importa si lo que hacemos o dejamos de hacer ofende a Dios. Tenemos en poco que el sacrificio en la cruz fue la mayor expresión de amor de parte de Jesús para la humanidad. Hoy nosotros nos encerramos en nuestros afanes y minimizamos nuestra iniquidad, pero esta semana de reflexión es muy buena porque podemos entonces entender que todo aquello que nos ha alejado de Dios será lo mismo que nos va a impedir entrar a su presencia el día de mañana. La iniquidad de nuestro corazón impide que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Mire, la palabra de Dios nunca nos dijo que ser cristiano sería fácil. Por el contrario,
Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero no pierdan el ánimo, no se entristezcan, sepan que a pesar de que van a tener aflicción, yo estaré ahí. Yo vencí, ustedes vencerán. Porque ese sacrificio, ese Elí Elí lama sabatani, ese clamor de angustia de Jesús para salvarnos, toma vigencia cuando nosotros estamos en una necesidad profunda. Jesús estuvo más allá de el amor propio. Jesús estuvo más allá del egoísmo, del buscar para sí buenas cosas. Él estuvo sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre el amor. Y por eso en ese momento estaba buscando animar a aquellos. Está diciendo, recuerden, aun cuando haya aflicción, el texto de Salmos 22 termina en victoria. Recuerden que aun cuando hoy no veamos sino la oscuridad, porque el texto comienza diciendo, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo oscuridad. O sea que no fue fácil, fue mucho tiempo en oscuridad. Aun cuando el momento sea muy oscuro, recuerden que al final siempre habrá una luz. Este texto entonces nos tiene que hacer reflexionar en algunas cosas. Cuando vemos que hemos sentido el abandono de Dios, porque nuestro esposo fue infiel, porque nuestros hijos son ingratos, porque la traición del amigo ha marcado nuestras vidas, porque ha venido la enfermedad, la muerte, por las infames discriminaciones. Bajo todas estas circunstancias, debemos recordar que siempre serán momentos pasajeros y que luego del momento pasajero veremos la gloria de Dios. Luego de que Jesús ha muerto en la cruz, van los discípulos caminando a Emaús y Él se aparece para demostrar que eso solamente fue un episodio duro, doloroso, pero que gracias a ese episodio nosotros hoy tenemos entradas al Señor. Sin embargo, en medio de esta oscuridad tantas veces generada por nuestro comportamiento, siempre encontraremos la mano amiga de Jesús, gratuita, consoladora, mediadora. Dice la Biblia, alguno ha pecado, pues abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo justo. Hoy, mi hermano, quiero que usted pueda atesorar algo en su corazón. Elí Elí lama sabatani no es un grito de derrota, es un grito de victoria de parte de Jesús, en donde viene a dar cumplimiento al Salmo 22. Cuando usted lea el Salmo 22, se va a dar cuenta del sufrimiento. Ahí está, en cada versículo, todo el proceso de la cruz. Pero dice el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Era la esperanza de Jesús, que luego de todo esto vendría entonces la victoria del pueblo. Y recuerden que luego de esto salen los discípulos a ser llenos del Espíritu de Dios y a repartir a las naciones las buenas nuevas, a decir que hubo un hombre que se levantó, que murió en una cruz por nuestros pecados y que gracias a Él todos nosotros tenemos entradas al Padre. Jesús vino a rescatarnos y su grito aún es vigente hoy. Es un grito que trae a la memoria la esperanza, que trae a la memoria el amor, que trae a la memoria la victoria de lo que Dios está esperando que nosotros día tras día podamos agradecer de lo que Él hace con nosotros. Bueno, mis hermanos, esa es la pequeña reflexión que hoy tengo acerca de la cuarta palabra del Señor en la cruz. Espero que usted hoy pueda reflexionar. Sé que estamos pasando momentos muy difíciles en los que no nos vemos por nuestras familias, en que la economía va escaseando, en donde las noticias día tras día en nuestras noticias no son buenas, pero hay una esperanza, y es que Dios es el que sustenta nuestra vida. Si has confiado en Dios, si has permitido que Dios transforme nuestra vida,
si has permitido que Dios se meta en tu familia, puedes tener la esperanza de que saldremos en victoria en este tiempo. Pero si aún no lo has hecho, yo te invito a que hoy puedas acercarte a Dios, a que puedas hoy reconocer que has pecado y que has estado lejos de Dios y que lo necesitas. Y que de alguna manera hoy puedas hacer un cambio en tu vivir. Yo lo invito para que usted esté orando con su familia, para que usted esté agarrado de la mano de Dios, para que aproveche el tiempo escudriñando la Biblia. Quiero recordarle que durante esta semana a las 3 de la tarde, todos los días va a haber una predicación. Estos últimos 4 días de la Semana Santa vamos a tenerla en vivo. Y yo lo invito para que usted se reúna en familia y comparta con nosotros la palabra del Señor. Vamos a orar. Yo quiero que usted hoy pueda tener estos momentos de oración. Recuerde, estamos orando por la fortaleza, para que no se pierda la fe, para hallar consuelo y dirección. Algunos de nosotros fuimos bendecidos no hace mucho con la visita del pastor Pedro Orante de Estados Unidos. Vino un grupo muy bueno de ellos a trabajar con nosotros en una campaña muy especial en el Teatro Suba. Pues yo quiero decirles que hoy vamos a invitarlo a usted para que lleven sus oraciones al hijo del pastor Orante. Él se llama Eliseo. Desafortunadamente en esta semana él fue diagnosticado con el COVID-19 y está un poco delicado de salud. Yo lo voy a invitar para que usted nos ayude llevándolo en oración. Ustedes saben que estamos orando por Diana Zárate y su familia que está en Kurdistán. Su familia también ha estado en una situación muy difícil porque hay persecución, porque su esposo que es médico está también con este tema del COVID-19, porque ha sido aislado de sus hijos. Y bueno, estoy seguro que también usted tiene una petición. Yo quiero que si usted hoy tiene una petición, por favor déjenos ahí en un mensajito. Queremos estar orando por usted. Queremos que usted sepa que la Iglesia Cristiana Misionera Sorek ha estado orando durante ese tiempo por cada una de las necesidades, para que Dios sea sustentándole, fortaleciéndole, avivando el fuego de Él en su vida. Así que yo lo invito para que en este tiempo usted nos permita también acompañarles con una palabra de oración. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno. Señor, gracias porque a pesar del dolor, de las circunstancias, tú permaneciste fiel a la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú renunciaste a ti, a tu vida, a lo tuyo, Señor, para salvar a la humanidad. En este día, Señor, oramos, Señor, por el hermano Eliseo, que está en Estados Unidos, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que tú obres un milagro sobre su vida. Mira a Diana Zárate, Señor, a su familia. Padre, un milagro. Necesitamos que hoy, Señor, tú vengas a hacer milagros sobre nuestra iglesia, Señor, sobre aquellos que están en necesidad, sobre aquellos que están en angustia, aquellos que están desesperados, sobre aquellos que se han sentido abandonados, Señor, aquellos que te están diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué, Señor? Pues yo te pido hoy, Dios, que tú obres sobre cada uno, que tú les recuerdes, Señor, que los momentos de oscuridad serán pasajeros porque vendrán momentos de victoria sobre cada uno de nosotros, Señor. Extiende tu mano, Señor, y que hoy, a través de tu palabra, Señor, cada uno de aquellos miembros de nuestra iglesia, Señor, puedan ser fortalecidos, de aquellos que te conocen, Señor, puedan ser levantados, que aquellos, Señor, que necesitan un milagro tuyo, hoy puedan acercarse y hallarlo delante de ti, Señor. Hoy, Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres bello y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esperamos que nos acompañe el día de mañana. A las 3 de la tarde vamos a continuar con nuestro sermón de las 7 palabras y esperamos que usted hoy pueda recordar, Eli Eli lama sabachthani. Es un grito de amor, de esperanza y de victoria. No es una derrota, es victoria lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga y los esperamos mañana.